Ujú. Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental en Oracle, que se llaman las funciones de fila única, también conocida como Single Row Function. Las funciones de fila única son herramientas poderosas que nos permiten procesar una fila a la vez que en nuestras consultas SQL. Lo interesante de estas funciones es que devuelven un valor por cada fila que procesan. Esto es muy útil cuando necesitamos realizar transformaciones o cálculos específicos en los datos de nuestras tablas. Como podemos ver acá, principalmente en la cápsula select. Aquí es donde podemos aprovechar las capacidades de estas funciones para manipular cadenas de texto, fechas e incluso realizar conversiones entre diferentes tipos de datos. Por ejemplo, acá vemos que sería, si queremos convertir todo un texto de una columna a mayúsculas, podemos utilizar la función ampere. Imaginemos que tenemos todo un nombre de minúscula y queremos presentarlo en mayúscula. Simplemente aplicamos ampere y entre los paréntesis ponemos la cadena de texto en nuestra consulta. Esto es un ejemplo simple pero muy poderoso que podemos realizar sobre una fila única. Ahora están las funciones de cadena. Ahora hablaremos de las funciones de cadena estas nos permiten manipular valores de tipo varchar, bueno, en este caso 2 o char. Algunas de las funciones más comunes incluyen, está el amper, como ya mencionamos, convierte el texto a mayúscula, el lower, que hace lo contrario, convierte todo el texto en minúscula, el subster, que nos permite extraer una parte específica de un texto. Por ejemplo, si queremos solo las primeras tres letras de un nombre, usamos bueno, usamos eso para poder querer las tres letras. También está el length, que nos da la longitud de una cadena de texto, es decir, cuántos caracteres tiene en eso. También está el cont, que sería para combinar dos cadenas de texto o entre ellas en una sola cadena de texto. También están las funciones numéricas, que estas son cruciales para realizar cálculos y otras operaciones sobre valores numéricos en nuestras tablas. Algunas funciones comunes incluyen round, como que redondea un número en decimales que especifiquemos. También está como trunc, round, que es como round. Trunc, digo, es como round, pero en lugar de redondear, simplemente corta el número en posiciones decimales, entre otros. Ahora está, y ahora le paso a mi compañero Anthony. Bueno, yo voy a explicar las funciones de fecha y conversión. La función de fecha, funciones de fecha. Permite manipular y formatear valores de tipo date. La función de conversión. Esta función permite convertir entre tipos de datos, como de texto a número, de fecha a texto, etc. Manipulación de mayúsculas y minúsculas. En SQL Oracle ofrece unas funciones como upperload y initcap para manipular el caso de los caracteres. En upper, convierte todos los caracteres a mayúsculas. En lower, convierte todos los caracteres a minúscula. Y navcap convierte la primera letra de cada palabra a mayúscula y el resto a minúscula. Funciones para manejar valores null. En Oracle ofrece varias funciones para manejar valores null. NBL sustituye el valor null por un valor especificado. NBL2 evalúa los valores, devuelve uno si la expresión es null y otro si no lo es. OAL6 vuelve el primer valor no nulo de una lista de expresiones. Expresiones condicionales. Las expresiones condicionales
Permiten realizar comparaciones y devolver resultados diferentes según condiciones evaluadas. El case evalúa una lista de condiciones y devuelve un resultado basado en la primera condición verdadera. Decode, code, similar a case, pero con una sintaxis más especificada a Oracle. Bueno, yo voy a continuar con los ejemplos. En este caso estamos usando la tabla empleados. Vamos, acá tenemos una tabla empleados con 15 inserciones. En este caso nos muestra los datos como el ID, el nombre, el apellido, el email de cada uno, el salario, la fecha de contratación y su departamento. Para esto tenemos las funciones con los siguientes ejemplos. En este caso tenemos la primera que sería la manipulación de mayúsculas y minúsculas con el upper, lower y también tenemos con el init cap para que inicie la primera letra. Como vemos, si aplicamos, tenemos todos los datos como vemos en la primera letra mayúscula y en el siguiente, en el apellido, todo sería mayúscula. Esta vez lo hemos pasado todo a mayúscula en lo que sería el primer nombre, como vemos aquí, y usamos el lower para lo que es el apellido, para pasarlos a minúscula. Y en lo que es el correo, utilizamos lo que fue el initcap para tener la primera letra de cada palabra en mayúscula, como vemos aquí. Cada que empieza una letra está en mayúscula. Para el ejemplo 2 tenemos las funciones para manejar los valores null. Acá tenemos un ejemplo con NBL y NBL2 y un cuál es. Como vemos aquí en lo que es le aplicamos el NBL al last name o al apellido, que sustituye el valor null por un no last name. En este caso no tenemos ningún valor null en lo que es el apellido y no se aplica para el siguiente, que es si el valor de null en el email, bueno, si existe un valor nulo en el email, nos va a devolver en que no hay email. Como vemos aquí en el número 4 sí aplica porque tenemos el valor null y nos va a devolver la palabra no email. Y en el caso del cual es, vamos a hacer que el primer valor no nulo se devuelve si el department ID es nulo, se devuelve 159. Como vemos en el ID número 6 tenemos el valor nulo y nos va a devolver los 5 nueves. Para el tercer ejemplo tenemos la expresión condicional case, que le estamos aplicando para ver los salarios. Y aquí nos va a decir que si el salario es mayor a 6.000, nos va a dar el salario alto. Si está entre 4.000 y 6.000, es un salario normal. Y si es otro monto, bueno, en este caso de 4.000 hacia abajo, nos va a dar el salario bajo. Aquí como vemos, a cada uno de los ID nos está especificando si el salario es alto, normal o bajo. Igual le aplicamos para el ejemplo 4 el decode, pero acá vamos a decodificar lo que son los departamentos. Acá lo ponemos así, el valor del departamento en que está sería en IT, se va a ir con el número 10. Si el valor es 20, se va a ir a HR y los otros se van a cambiar a Other. En este caso, como vemos, el valor del departamento que está en 10 va a cambiar a 10, el de 20 en HR y los otros a otros. Aquí están los ID de los departamentos, como vemos. Acá también tenemos un valor nulo en el departamento del 6, pero como tenemos
especificado en otros, esto incluye valores nulos, lo va a tomar como otro. Así que no hay problema en eso. Luego tenemos para el ejemplo 5 las funciones de cadena para concatenar. También aplicar un substring y un len en conteo. En el caso de len, para contar la longitud del apellido, acá vemos el número de cada apellido, como vemos en Pérez. Aquí lo tenemos en 5, 6 para García, 9 para Rodríguez, 5 para López. Luego, para extraer el dominio del correo electrónico, después del arroba, acá como vemos se extrae el dominio que sería en Gmail para el ID 1, Outlook para el ID 2 y Yahoo para el ID 3. Para concatenar el primer nombre y el apellido, también tenemos este comando que sería el concat y hacemos el full name. Ya no sería name y last name, sino hacemos un full name que sería Carlos Pérez y como vemos aquí sería un first y un last. Luego para el ejemplo 6 tenemos las funciones numéricas, que en este caso va a redondear los valores que tengan al menos 2. Como vemos acá los está redondeando a 6000. El 6000 lo uso con el valor absoluto y luego también utilizamos para obtener el valor máximo. Aquí estamos redondeando a 7000, 6200, 6400 y 6800, dependiendo de la diferencia. Y el que tenga bueno, el salario nulo lo va a ejecutar como nulo. Para el ejemplo 7 tenemos lo que son las manipulaciones de fecha. Primero ejecutamos el current date para obtener la fecha del día de hoy, pues, la fecha del sistema. Luego agregamos 6 meses a la fecha de contratación. En este caso, pues, estamos usando la fecha de contratación, que sería el hire date. Como vemos, el primero es el 15 de enero, el 15/1, y le agregamos 6 meses para poner el 15/7. Luego estamos ejecutando también el sysdate para ver la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha de contratación. Movemos cuál es de la fecha de contratación hasta la fecha actual. Tenemos la fecha de aquí a la fecha actual que sería 573 días, punto 99 hasta el día de hoy. Y por último, en el ejemplo 8 tenemos las funciones de conversión. Estamos utilizando para convertir el salario a cadena de texto, que sería el primero, el salario de 5000. Como vemos acá, lo tenemos simplemente en puro número, sin comillas ni separación, pero acá le agregamos una comilla y un punto para tener la separación correcta, como vemos aquí. Luego también tenemos la conversión de fecha de números, pero esta vez hemos aplicado un formateo de fecha para el mes, para convertirlo en el formato específico que esta vez sería en texto. Como vemos acá ponemos 15 de enero 2023. Y en cambio que a la fecha lo tenemos todo en números. Bueno, esto sería toda la explicación por nuestra parte en lo que sería funciones de una sola fila. Muchas gracias y con esto terminamos.